meeting is being recorded. Bueno, un saludo muy especial. Doy la bienvenida a las y los estudiantes que están en el aula en este momento, pero también a los que están conectados vía internet. También un saludo muy especial a los invitados que tenemos conectados ahora desde México, desde Colombia, a David, a Alma, a Sofía, que están con nosotros para hablar hoy sobre las interespecies. Yo quería hacer una pequeña introducción porque precisamente el tema de las interespecies ha cogido para nosotros aquí en la universidad una especial relevancia de acuerdo con los debates que hemos tenido en los últimos meses y años. El año pasado tuvimos una cátedra también en diseño, arte y ciencia, donde tuvimos la oportunidad de abordar el tema de las interespecies, y esta vez nos acompañaron para eso personas como Paz Tornero, una artista, bióloga o que trabaja temas de biología, biocreación. Ustedes pueden verlo, esta sesión la pueden ver en las sesiones grabadas de la cátedra en las redes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero también tuvimos el año pasado un evento especial que llamamos el Festival Internacional de la Imagen, donde expertos de muchos lugares del mundo abordaron o presentaron obras y trabajos con respecto a las interespecies, sobre todo estudiantes, digo yo, investigadores, académicos, también estudiantes, que presentaron ponencias alrededor de la investigación entre arte y ciencia que involucrara a las interespecies. Y esto por una necesidad que veíamos sentida de hacer un cuestionamiento crítico frente al papel que el ser humano ha tenido sobre el planeta, ¿no? Un papel preponderante que ha ocasionado, como ya lo sabemos, muchas crisis reflejadas hoy en temas de cambio climático, en temas de migraciones, en temas de problemáticas diversas, ¿no? que han afectado, bueno, y que ponen en evidencia, ¿no? Y ponen en crítica, digamos, esa denominación del antropoceno, ¿no? Como un eje central de esta era geológica. Y desde el evento del Festival Internacional de la Imagen, desde la cátedra en Diseño, Arte y Ciencia, hemos querido continuar el debate, abrir el debate, ¿no? Como para un poco poner de relieve, ¿no? Esa necesidad de entendernos como personas, como seres humanos, no circunscritos al dominio, como lo estamos haciendo ahora, digamos, de nuestro planeta, sino que efectivamente ello nos implica, nos invita a una convivencia con muchos otros seres vivos no humanos, de los cuales pues no los percibimos, pero están allí presentes y hacen parte tanto como nosotros, digamos, como de este hábitat en el planeta. Entonces, ese debate, eso fue lo que el año pasado quisimos presentar, quisimos debatir, y tuvimos a muchas personas invitados. Hay un volumen que está publicado hoy, hay unas memorias del Festival Internacional de la Imagen que ustedes pueden bajar, descargar de internet. Allí está la información de las ponencias, de los invitados que estuvieron con nosotros durante esta semana, las obras artísticas que se presentaron y que, repito, ponen de relieve, digamos, esa situación crítica que hoy afecta pues mucho nuestro quehacer, y lo hacemos desde las artes y el diseño, en enlace con la ciencia, porque consideramos que es en esa perspectiva que se debe debatir esta problemática. Es decir, no son solamente los científicos, no son solamente los artistas, sino que en diálogo el arte y la ciencia nos posibilita, como ya lo hemos hablado tantas veces en el marco de esta cátedra, un diálogo interdisciplinario o transdisciplinario que nos permita dar cuenta, digamos, de esos grandes desafíos que pone hoy el siglo XXI. Entonces, nada, agradecerles pues nuevamente a las personas que están con nosotros hoy, que nos van a compartir estas experiencias desde México, desde Colombia, que comparten a su vez con las experiencias que se vienen trabajando y que vamos a poder ver en este espacio con
lo que se está haciendo en Chile, lo que se está haciendo en Argentina, lo que se está haciendo en Brasil y por supuesto también en Colombia. Entonces, pues la idea es que esta cátedra, como ustedes ya lo saben, se convierta en un foro latinoamericano sobre esas grandes problemáticas. Ya hablamos de habitabilidad digital, hablamos sobre temas que tienen que ver con biocreación, por ejemplo. Ahora el tema que nos acoge son las interespecies y bueno, sabemos que estas tres personas que están con nosotros, pues han venido trabajando, son expertos que han venido trabajando el tema de las interespecies, entonces les agradecemos muchísimo el espacio pues que han sacado para entrar y debatir en este espacio, en esta cátedra latinoamericana de diseño, arte y ciencia. Silvia, aquí te entrego el micrófono. Muchas gracias, Felipe. Bueno, entonces vamos a ver abordajes de las perspectivas críticas en esta propuesta interespecie. Y vamos a empezar con Aida Sofía Rivera Sotelo, perdón. Sofía es doctora en antropología con énfasis en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos. Su trabajo explora desde la etnografía, eso es algo bien interesante, la desaparición de peces y de corales a lo largo del archipiélago del Rosario y se aproxima a prácticas de restauración de corales y pesca artesanal. Entonces, te escuchamos, Sofía. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la presentación y me dicen si la pueden ver bien. Se está viendo perfecto. ¿Se está viendo perfecto? Ok. A ver, lo pongo más pequeñito para yo verlas. Ok, entonces mil gracias Silvia y Felipe por la invitación. Gracias también a Alma y a David por compartir este espacio. Gracias a Cindy y a todas las personas que hacen posible este espacio con su trabajo y a todas ustedes y todos los estudiantes y las personas que participan por estar presentes, por sus preguntas, por sus intervenciones. Entonces, como dijo Silvia, mi aproximación a la temática de hoy es desde una investigación etnográfica en intersección con los estudios sociales de ciencia y tecnología. Y pienso que la etnografía como un método de inmersión prolongada en prácticas y una forma de escribir y trabajar conceptos puede encontrarse con el arte y con el diseño en su interés por la composición y las sensibilidades que también estas pueden generar. En particular, mi trabajo se cuestiona sobre la desaparición masiva de corales y peces cerca de la costa a lo largo del archipiélago del Rosario y otros archipiélagos en el Caribe, y las formas como la restauración de corales y otras prácticas describen dicha desaparición. Entonces, me pueden escribir a riverasotelo@ucdavis.edu, también tengo una página web. Entonces quedo atenta si tienen más preguntas. Este es el nombre de mi disertación, que es Guarderías de Coral, cultivos de coral en un mar no solo biológico. Ay. Ok. Listo. Entonces, desde la década de 1980, la muerte masiva de corales someros se ha convertido en un indicador del calentamiento y la acidificación en el mar, y ha despertado preocupación internacional por los posibles efectos catastróficos en la vida en los océanos. Una red de restauradoras de corales, trabaja alrededor del mundo por repoblar arrecifes futuros con corales y peces. Cuando me invitaron a participar en este evento, pensé en múltiples direcciones que podría tomar esta charla, dado que las preguntas sobre diseño, sobre materiales, en las guarderías están a la orden del día. Los diseños de las estructuras y sus materiales se ajustan a las condiciones de cada lugar y también en las posibilidades técnicas y financieras de los restauradores, pero también a la forma como estas personas entienden la restauración, cómo entienden que este proceso debe invitar a peces, cómo entienden este proceso dentro de reivindicaciones históricas en cada lugar y también cómo puede ser atractivo para los turistas. Entonces, aquí dejo algunas referencias, en particular para personas interesadas. Recomiendo esta película del Ángel Azul sobre el museo bajo el agua.
pero para esta presentación voy a tomar otra dirección. Entonces, hoy quiero profundizar sobre cómo esos diseños, así como los imaginarios de arrecifes futuros, participan de las formas como pensamos las desapariciones masivas. Primero, quiero presentarles cómo ha sido mi aproximación a prácticas interespecie y un poco también para responder a la inquietud de Silvia sobre cómo entiendo esas prácticas o este concepto. Y a continuación, quiero compartirles un concepto que esta aproximación me ha permitido pensar y que llamo tentativamente ecologías coralinas esquivas. Mi investigación se basa en 20 meses de inmersión entre restauradores en el Caribe. Participé como voluntaria en la restauración de corales y la reproducción asistida de especies de peces amenazadas, como el Epinephelus itajara, el mero guaso, en el Centro de Investigación, Educación y Recreación Seiner en las Islas del Rosario, y también acompañé a pescadores artesanales en canoas, lanchas y buceando a pulmón en este archipiélago que es parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Entonces aquí ubico algunos de los lugares donde hice inmersión en estas prácticas de restauración de corales, y el archipiélago del Rosario queda en Cartagena. Entonces acá lo pueden ubicar un poco dentro del Gran Caribe. En el Seiner me aceptaron como buzo. Entonces fui entrenada para llevar a cabo todas las actividades cotidianas en el laboratorio. Aprendí cómo tomar los parámetros físico-químicos en el agua, cómo alimentar a los peces y atender a sus interacciones individuales y sociales, cómo mantener cultivos de microalgas y de rotíferos para alimentar potencialmente a las larvas de peces, cómo mantener las guarderías de corales, cómo trasplantar corales fuera de la guardería, cómo trabajar en equipo durante las demandantes temporadas de reproducción y desove, y cómo trabajar permanentemente en colaboración con funcionarios de parques nacionales naturales y miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Islas. Al vivir y trabajar con los investigadores y pasantes en el Seiner, lentamente me familiaricé con las formas como aprenden y piensan sobre los corales, los peces, el archipiélago y sus apuestas personales en la restauración de arrecifes de coral. Al vivir en las islas, también conocí personas que retaron mi análisis. Los líderes del Consejo Comunitario de Islas me permitieron participar en varios eventos en Isla Grande y en la consulta previa del plan de manejo del área marina protegida en el 2018. Al participar en estos eventos, aprendí sobre la demanda de consejos comunitarios por el reconocimiento estatal de sus territorios colectivos en las islas y más allá de la costa. Algunos pescadores artesanales me aceptaron en sus canoas y lanchas e insistieron que no podía aprender sobre pesca sin aprender a pescar. Nunca acompañé en las jornadas a pescadores quienes han seguido a los peces comerciales y amenazados donde las islas desaparecen, pero aprendí sobre estos viajes a través de múltiples conversaciones. Por periodos cortos también fui voluntaria para otros programas de restauración y monitoreo de arrecifes en Isla Fuerte, Santa Marta, Taganga y San Andrés. Al hacer esto, aprendí sobre las diferentes formas como investigadoras, investigadores y científicos ciudadanos aprenden y hacen restauración de corales con diferentes aproximaciones teóricas, herramientas y diseños. Asimismo, participé en conferencias internacionales en biología de la conservación, restauración ecológica y ciencia de corales. De esta manera, aprendí sobre una especie de ecología de prácticas afines dentro de las redes internacionales de científicos. En conjunto, mi inmersión en estas prácticas y mi participación en diferentes grupos de escritoras, escritores y conferencias me ayudó a rastrear ecologías parcialmente convergentes y divergentes, que dan cuenta de la desaparición masiva de corales y peces y de las éticas de trabajo y esfuerzo involucradas en materializar los arrecifes futuros en el presente a través de guarderías de corales y peces, trasplantes, reportes científicos, la promoción del ecoturismo y la maricultura y la persistencia de la pesca artesanal. Con mi trabajo muestro que seguir corales y peces a través de estas prácticas
que llamo interespecie, o sea, mi relación con este concepto siempre es en relación con este tipo de prácticas. Enseña a investigadores, investigadoras sociales sobre cómo se hace, se piensa la materialidad social de la destrucción masiva, la pérdida de biodiversidad y su importancia política. Entonces, bueno, de regreso a la estructura, ahora me voy a aproximar a este concepto que llamo ecologías coralinas esquivas. Las ecologías coralinas esquivas están marcadas por la desaparición de corales y peces. Algunos de los pescadores artesanales, con sus desplazamientos e innovaciones tecnológicas, describen estas ecologías. Su desplazamiento detrás de peces comerciales, que también son amenazados, les implica asumir una serie de riesgos al límite de su propia seguridad. Espérate que, no sé, acá mejor. Por ejemplo, el riesgo de no regresar a la superficie o a las islas. La disposición de pescadores, pescadoras, de viajar más lejos y más profundo muestra la persistencia de la pesca artesanal. Muchas pescadoras también realizan otras actividades lucrativas y continúan pescando porque, según en sus palabras, la pesca saca de mucha dificultad. El adjetivo artesanal no describe un conjunto de prácticas permanentes e inmutables, sino la forma como estos pescadores distinguen su práctica de la pesca de supervivencia y la pesca industrial. Los restauradores de corales, quienes en el caso del Seiner también son acuicultores, con sus prácticas describen la desaparición de peces y corales como un proceso de extinción y un problema de reproducción y supervivencia en futuros que se anticipan como más cálidos y ácidos. Estas ecologías son esquivas en cuanto requieren la constante imaginación de futuros, y también porque las prácticas de reproducción se ven confrontadas en sus límites para explicar, capturar y predecir eventos que no se pueden separar de las múltiples convergencias que les hacen posibles. Estos investigadores constantemente deben acudir a la especulación, la cual es una forma de permitir posibilidades que no son consideradas aún como conocimiento autorizado. Estas ecologías son esquivas a los intentos de captura de estos pescadores e investigadores. Son esquivas para pescadores que tienen la disposición para seguir la migración de peces y también para restauradores que buscan repoblar los arrecifes someros del futuro. Los esfuerzos tanto de pescadores, pescadoras, como de investigadores e investigadoras son costosos, inaccesibles para muchas personas y no ofrecen garantías sobre las cosechas. No se pueden contener geográficamente y sus estados de dispersiones y migraciones son impredecibles. Asimismo, confrontan los límites del conocimiento y de lo conocible para sus científicos. A través de prácticas diversas, estas ecologías coralinas esquivas divergen en conceptos, herramientas y composiciones, y convergen en una percepción común, no la misma, de las desapariciones masivas. Lo que presento a continuación es una compilación de diferentes fragmentos distribuidos en mi disertación, y que ahora estoy reordenando en este concepto que llamo ecologías coralinas esquivas. Los investigadores de corales piensan que los corales se reproducen de dos formas, asexual y sexualmente. Un pólipo de coral se puede clonar y formar una colonia con el mismo material genético. Hace poco más de una década, el laboratorio Seiner empezó a experimentar con el diseño de guarderías de coral para facilitar el crecimiento de fragmentos. En la actualidad, el laboratorio mantiene una guardería sumergida que parece un bosque de árboles de PVC, con fragmentos de Acropora cervicornis y Acropora palmata colgando de sus ramas. Además de la reproducción asexual, una vez al año, los corales, considerados animales hermafroditas, sueltan una especie de delicadas bolsitas blancas con esperma y huevos durante la temporada de tormentas. Las investigadoras piensan que cuando los corales sueltan estas bolsitas, también sueltan una feromona que avisa a los corales de la misma especie para que también desoven. Bajo las tormentas, estas delicadas bolsitas se rompen y el material se mezcla, potencialmente permitiendo la fertilización y la propagación de larvas. Las investigadoras han encontrado que los corales son muy regulares en sus desoves, lo cual les permite prepararse para la recolección de gametos.
Al colectar gametos, estos científicos esperan poder cultivar cientos de miles de nuevos organismos con mayores posibilidades para adaptarse al cambio climático. Estos experimentos en el Seiner son mucho más recientes. Algo maravilloso al respecto es que dependen de un evento anual que no pueden controlar y que puede no suceder. En una entrevista con la bióloga Lina Barrios, ella contaba que la restauración era una aproximación impensable dentro de la conservación en la década de 1980. La idea entonces era dejar a la naturaleza recuperarse con la menor intervención humana posible. La restauración propone un modelo de intervención activa. El desove de corales permite ilustrar cómo dichas intervenciones también dependen de eventos que los restauradores no pueden controlar completamente. De alguna forma, también presentan una imagen más humilde de estas prácticas y de sus científicos. En agosto de 2018, investigadores, pasantes y voluntarias en el laboratorio Seiner cortamos fragmentos de Acropora cervicornis, buscando signos que indiquen que los corales están listos para desovar. La abundancia de una forma de bolsitas blancas no observadas por los últimos 2 años disipa todas las dudas. Los corales están listos. Mientras aprendo cómo identificar estos signos en los fragmentos de corales, me imagino a los pescadores que viajan donde solo hay agua y cielo preparándose para la noche. Pienso sobre los lugares que visitarán, si pescarán más que un jurel o tendrán que volver a tirar riesgo mañana yendo más lejos a Frijolito. En el archipiélago del Rosario, la restauración de corales y los viajes de los pescadores más profundo y más lejos describen las formas como se vive la desaparición de peces y de corales cerca de la costa. Estas prácticas son inseparables del trabajo corporeizado y de las apuestas afectivas de estos practicantes. Los pescadores, quienes viajan más lejos y profundo, conocen íntimamente la migración de peces comerciales, pues les han seguido con sus motores, GPS, equipo de buceo, anclas y líneas de pesca. Al hablar con buzos e investigadores de otros mares, he aprendido que otros pescadores también están viajando más lejos y más profundo. Algunas biólogas marinas estudian las migraciones. Por ejemplo, Adriana Vergés, profesora asociada de la Universidad de New South Wales, Australia, sugiere que el cambio climático ha llevado a migraciones hacia latitudes altas, mayores profundidades y los polos. No todas las especies se mueven al mismo ritmo, pero el fitoplancton y algunos peces parecen estar liderando estas migraciones. En colaboración con investigadoras en Japón, Australia, Brasil y el Mediterráneo, Adriana Vergés estudia la migración de peces herbívoros. En las últimas 2 décadas, ella ha observado una tropicalización de arrecifes templados. La creciente presencia de peces herbívoros ha cambiado la composición de arrecifes templados de kelp a corales. Aunque la migración de peces y corales no es ajena a la investigación de biólogas marinas, estos estudios no aparecen ni en el amplio cubrimiento de medios, ni en los documentales que tienen una narrativa sobre la muerte como el principal indicador de la pérdida de biodiversidad. En el 2021, el gobierno de Iván Duque ofreció millonarios recursos para recuperar, rehabilitar y restaurar 200 hectáreas de coral para 2022, el final de su periodo presidencial. 1 millón de corales por Colombia pretende incrementar la cobertura de coral en arrecifes someros en el Caribe y el Pacífico, dando cumplimiento también a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este programa recluta la mayoría de las iniciativas para las que fui voluntaria. Sin embargo, ninguna de las restauradores que conocí, piensa que la restauración se puede dar en un periodo de 2 años. 1 millón de corales por Colombia emerge también luego que el huracán Iota destruyera infraestructura y millones de casas en el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, y que muchas personas criticaran el insuficiente apoyo del gobierno de Iván Duque en el proceso de reconstrucción. Mientras la restauración aparece como una herramienta importante para reconstruir los arrecifes que podrían contener huracanes cada vez más fuertes, las exploraciones y explotaciones fuera de costa parecieran convertirse en un horizonte inevitable.
En años recientes, Ecopetrol ha liderado la exploración de bloques fuera de costa junto a compañías como Anadarko, Chevron, Petrobras y Shell. Esta presentación explora ecologías que no reconocen imperativos de desarrollo que separan los arrecifes someros y fuera de costa, y sugiere otros imaginarios éticos y políticos. Viajar donde las luces y las islas desaparecen y solo hay agua y cielo. Al atardecer, Cosito prepara su chaqueta para la lluvia, varias luces, el GPS donde guarda la ubicación de diferentes bajos, el ancla que sujeta la lancha en un lugar y una variedad de nylons y anzuelos para soportar peces de diferentes pesos. Durante el día recibió la sardina que encargó en el mercado de Basurto. Posiblemente otros pescadores la capturaron con boliche temprano en la mañana en las tenazas, cerca del centro histórico en Cartagena. Cosito viaja solo en su lancha donde caben quizá 1 o 2 personas más. Enciende su motor de 30 caballos de fuerza y viaja por 1 hora o 2 hasta que no puede ver las luces y las islas desaparecen. En la medida que los peces escasean cerca de la costa, él viaja más y más lejos. Algunos bajos, como tortugas, son tan grandes que muchos pescadores pueden pescar en esos lugares y todavía estar lejos el uno del otro. Cosito lanza un peso amarrado a una cuerda para sondear el trayecto y la distancia al fondo. Cuando la piedra no llega al fondo, el pescador se mueve hasta encontrar un bajo, un lugar donde se siente seguro para anclar su lancha. Solo si el peso toca el fondo, él arroja el ancla. Cosito amasa el marisco, una mezcla de sardina y arena, y la tira al agua. Amarra un nylon en un dedo del pie y sujeta otro con su mano. La pesca con nylon es un arte de sentir los pesos. El peso del ancla en el fondo del mar, el peso de la línea y sus anzuelos, y el peso de los peces cuando pican el anzuelo. Los peces pican de manera diferente. El pargo pica y sale corriendo. El ronco prueba tímidamente el cebo y luego regresa para agarrarlo todo. El mero guaza engulle el cebo y se deja jalar sin resistir. Solamente mueve su cabeza de un lado para el otro. Hacia las 4 de la mañana, Cosito, junto a otros pescadores, llegan al mercado de Basurto para vender su pescado por kilo. La noche estuvo buena. Cosito pudo recuperar el valor de la gasolina y ganó 300.000 pesos. No todos los pescadores pueden hacer esto. Para ir más lejos se necesita una lancha con motor, gasolina, tener y saber leer el GPS. Para ir más profundo se necesita equipo de buceo y poder comprimir el aire. Incluso si el pescador tiene todos estos equipos, estas prácticas son más peligrosas. Más de un pescador ha desaparecido en uno de estos viajes. Algunos buzos olvidaron su tiempo en el agua y al regresar muy rápido a la superficie sufrieron de enfermedad descompresiva. Algunos buzos siguieron a los peces más y más profundo y no pudieron regresar. El pescador debe ser muy valiente para ir a los lugares donde las islas desaparecen y solo hay agua y cielo. Algunas veces los pescadores van a lugares como Bajo Bote, Bajo Oscuro, Las Palmas o Cacimba y solo capturan un jurel y 2 barracudas. Cuando eso sucede no logran recuperar el costo de la gasolina. Al siguiente día salen de nuevo a tirar riesgo. Van incluso más lejos a Frijolito. En ese lugar, los pescadores no pueden nadar o remar a ninguna isla si algo pasa con su lancha o soplan vientos en diferentes direcciones. El fondo está a más de 200 metros y en ese trayecto muchas cosas pueden enredarse en la línea que une la lancha y su ancla. Aunque este tipo de pesca es más demandante físicamente y más peligrosa que otras actividades, la pesca saca de mucha dificultad. Algunos pescadores piensan que no pueden hacer nada más a su edad. Otros pescadores hacen otras cosas que les brindan estabilidad y solo pescan cuando es necesario. Por ejemplo, Cosito y Sidi cuidan una casa recreativa en Isleta. Cosito pesca de vez en cuando porque su salario es estable, pero él necesita más dinero para enviar a su hija a quien estudia en Cartagena. Asimismo, la pesca puede ser difícil, pero también es confiable, en especial cuando no llegan los turistas.
como en el primer año de la pandemia. Para muchos pescadores, la pesca ofrece más que medios económicos. Muchos pescadores dicen que les gusta estar por su cuenta sin que nadie les mande. Algunas veces la pesca es más lucrativa, flexible y satisfactoria que el trabajo asalariado. Esta es una ecología esquiva, descrita por la migración de peces y la disposición de los pescadores para seguirles. Día a día, estas personas contemplan la idea de ir un poco más lejos, de hacer la línea un poco más larga y fuerte, y de volver a tomar el riesgo al lanzar su ancla. Desove de corales. Bajo el influjo de los vientos que soplan desde el sur y de las tormentas estacionales, pocas noches después de la luna llena, los huevos de tortuga eclosionan. Las tortuguistas arrastran sus pequeños cuerpos sobre la arena hacia el mar, y el agua se baña con el esperma de corales y millones de bolsitas blancas que flotan hacia la superficie. Las investigadores en el CEINET instalan trampas en la guardería. Una trampa consiste en una bolsa plástica amarrada a un tubo de ensayo donde quedan atrapadas algunas de estas bolsitas flotantes. Cuidadosamente, los investigadores llevan las colectas al cuarto con aire acondicionado para mezclar el material y monitorear algunas muestras bajo el microscopio. La noche del desove, incluso corales enfermos desovaron masivamente a través de sus pólipos expandidos. Bajo el microscopio, los investigadores contaron 1, 2, 36 divisiones de las células. Un día después, todos los embriones murieron. Entre miles de bolsitas en el mar, estos investigadores solo colectaron unas pocas. Sus sueños de diversidad genética dependen de lo que suceda con otros millones de bolsitas flotando en la superficie del mar bajo la lluvia. En esta ocasión, estas personas perdieron la oportunidad de presenciar las larvas y reclutas de Acropora. Para otra oportunidad como esta, deben esperar al menos un año y posiblemente mucho tiempo más para que sus vidas personales coincidan con el desove de estos corales. Un mes después del desove de Acroporas fue el turno de las orbicelas. Elvira Alvarado y Valeria Pizarro, dos de las más prestigiosas científicas de corales en Colombia, viajaron desde Bogotá y Santa Marta para participar en el desove. Ellas han seguido estos eventos por décadas, muchas veces con financiación propia. Según Elvira, muchas investigadoras trabajan con acroporas, un tipo de coral que se encuentra entre los más afectados desde la década de 1980. Sin embargo, la restauración de corales también necesita de otras especies. Las orbicelas son las sobrevivientes y agregan tridimensionalidad a los arrecifes. En esta oportunidad, la colecta se realizó cerca de la isla de Tesoro, un área intangible dentro del área protegida, y participaron investigadoras del Parque Nacional Natural y del Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional. Las investigadoras, los investigadores más experimentados se encargaron de recoger las colectas de colonias previamente marcadas. El material debía llegar rápido al laboratorio, pero no muy rápido para evitar autofertilización. Otro grupo, conformado por pasantes, voluntarias y miembros de la Armada, registramos los tiempos del desove y estimamos el número de colonias que desovaron. Recuerdo sentirme entre emocionada e incómoda frente a las orbicelas más grandes que había visto en el archipiélago, en un espacio reducido cerca de muchos buzos. Nos sumergimos a las 9:15 de la noche y pocos minutos después las orbicelas empezaron a soltar sus bolsitas. En el laboratorio, Elvira y Valeria nos indicaron cómo cuidar de la cosecha. Hacia el cuarto día después del desove, observamos larvas competentes bajo el microscopio. Estas larvas de coral pueden nadar, responder a señales ambientales, hacer metamorfosis y asentarse. Con el tiempo he aprendido que cuando las investigadoras, los investigadores sienten incertidumbre frente a algo, se lo atribuyen a señales ambientales y químicas. Algunos científicos estudian las preferencias de las larvas. Estas parecen asentarse en algas coralinas y nadar hacia el sonido del arrecife. Una vez la larva se asienta, inicia un proceso de metamorfosis y se convierte en un pólipo, en un recluta.
Durante el mes siguiente, las larvas empezaron a sentarse. Los investigadores piensan que la larva puede sobrevivir porque tiene reservas de proteínas para sus primeras semanas. Las investigadoras observaron el primer recluta bajo el microscopio el día 17 después del desove. En ese momento es vital que los reclutas absorban su zantela, una microalga que vive dentro de los tejidos de los pólipos de corales someros. De esta manera, estos corales se benefician de la fotosíntesis que ellas realizan. En el Seiner se cambiaron los filtros del suministro de agua para permitir el paso de las microalgas a los tanques. Hacia el día 53, menos del 5% de los reclutas sobrevivieron. Este 5% carga sobre sí los sueños de muchos investigadores de contar con guarderías de organismos genéticamente diversos. Si otros reclutas sobrevivieron en Tesoro y otros lugares, es incierto. Para Valeria, este 5% puede ser el futuro de la reproducción sexual en laboratorios de restauración de corales. El desove y la sobrevivencia de corales depende de convergencias, incluyendo aquellas que se escapan de la racionalidad de científicos de corales. Se desconoce, y quizá no es objeto de conocimiento, el por qué los corales desovan al tiempo que los huevos de tortuga eclosionan. Cómo y por qué los corales del mismo tipo desovan masiva y sincrónicamente bajo las tormentas estacionales. En el laboratorio, los embriones de Acropora nunca llegaron a ser reclutas, y menos del 5% de los reclutas de Orbicela sobrevivió. Algunas personas pueden pensar en estos resultados como fracasos. Sin embargo, estos investigadores se resisten a dicha interpretación. Es lo más lejos que han llegado a monitorear la embriogénesis de estos corales. Con menor experiencia y recursos, los resultados en el Seiner fueron similares a los del Centro de Investigación Carmavi en Curazao. Los investigadores del Seiner retornaron el 5% de los reclutas a la guardería sumergida, donde murieron poco después sobrepoblados por algas. Algo sutilmente diferente a la reproducción asistida ocurrió durante estos días. Los sueños de estas investigadoras sobrepasan lo que ellos pueden hacer. Sus sueños dependen de un evento anual en formas que no controlan completamente. Estas investigadoras presenciaron y pusieron sus esperanzas en un evento que dependen del más que lento, arduo e incierto progreso de su ciencia y financiamiento. Bolsitas flotando en la superficie del mar en tiempos de tormentas. Los imperativos del desarrollo en Colombia y muchos otros lugares sostienen la construcción de muros vivos para contener la fuerza de los huracanes y la expansión de la frontera extractiva más lejos y más profundo. La posibilidad de sostener ambos proyectos parte de la separación analítica entre la costa y la costa afuera. El concepto de ecologías coralinas esquivas propone una aproximación ecológica que no hace dicha distinción. Como aprendí junto a pescadoras artesanales, algunos peces amenazados y comerciales están migrando más lejos y más profundo, y algunos pescadores están dispuestos a seguirles y contemplan la idea de ir un poco más allá de su propia percepción de seguridad. Asimismo, científicos de corales me han enseñado a pensar que el coral es pólipo, desove y larvas, y también puede estar migrando junto a algunos peces. Algunos estudios en bioacústica sugieren que las corrientes por sí solas no pueden explicar el asentamiento de las larvas y que éstas pueden estar nadando libremente hacia los arrecifes con ciertas cualidades de sonido. La migración ofrece matices a las historias que hablan sobre peces y corales muriendo pasivamente alrededor del mundo. La desaparición de peces y corales cerca de la costa del archipiélago también puede estar relacionada con otras desapariciones, como la de los manglares e incluso la lluvia, como sugieren algunos isleños. El concepto de ecologías esquivas me hace pensar en una noción de lugar que es diferente a la de una ubicación geográfica que puede ser contenida para propósitos de manejo. Pienso en lugares que siguen las múltiples trayectorias de las relaciones que les hacen posibles. Esas trayectorias incluyen diferentes prácticas humanas que nunca han sido solamente humanas. Algunas trayectorias incluso continúan sin humanos, como en el caso de peces que migran a lugares donde los pescadores aún no llegan,
o larvas asentándose fuera de la supervisión de sus científicos. A pesar de ser inciertas, desconocidas y quizá no conocibles, estas trayectorias están profunda e íntimamente enredadas en las aspiraciones de estas pescadoras y de los científicos. Como aprendí junto a restauradoras y restauradores, la restauración de corales no es solamente la recuperación de especies de la extinción, aunque también lo sea, sino una ética de trabajo y esfuerzo por co-crear formas de vida por las cuales estas personas buscan vivir. Es por esto que sugiero que los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, desde una perspectiva etnográfica y feminista, pueden enriquecer las maneras como colectivamente imaginamos y materializamos esos arrecifes futuros en el presente. Muchas gracias. Te contamos que acá padecimos un poco porque tuvimos muchos problemas de conexión, pero nos informan que afortunadamente la grabación está quedando bien. Entonces, a pesar de que tuvimos algunos baches, estuvo supremamente interesante. Yo quisiera destacar y agradecer mucho ese tono íntimo de la etnografía, y ahí chicos, tanto asistentes físicos como los virtuales, tendríamos un ejemplo de un cruce metodológico bien interesante, como un tema de ciencias naturales se puede abordar desde una perspectiva mucho más cercana a las ciencias sociales como lo es la etnografía. Entonces, yo personalmente agradecí mucho esa narración, Sofía, muy cercana y muy íntima. Y bueno, ya hablaremos porque me parece que este concepto de las ecologías coralinas esquivas es muy potente y yo creo que permite unas conversaciones bien interesantes. También toda esta pregunta sobre la intervención, ¿no? Hasta dónde intervenir, y también esta reformulación de la noción de lugar más desde una perspectiva relacional me parece que es supremamente potente. Nuevamente, muchas gracias, Sofía. Vamos a pasar entonces ahora con David y con Alma. ¿Están ahí? Hola, Sí, ¿qué aquí tal? estamos. Hola. Juan, vamos a hacer preguntas al final, ¿te parece? Para la pregunta que está haciendo Juan Santamaría. Vamos a dejar las preguntas para el final para escuchar la presentación de los compañeros de México. Bueno, yo les voy a contar un poco de David y de Alma. David Figueroa es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias Humanas en el área de Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán en México. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su último proyecto de investigación fue el patrimonio biocultural en la estrategia de atención a los pueblos indígenas y comunidades equiparables de México ante la pandemia COVID-19. Por su parte, Alma es Libernal, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México y la Universidad Europea de Madrid. Maestra en Antropología y Estudios de la Cultura por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como investigadora independiente, fotógrafa y realizadora audiovisual para el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas en México. Bueno, Alma y David, es un gusto tenerlos con nosotros. Adelante. Gracias, voy a compartir pantalla. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Agradecemos a Silvia y a la Cátedra de Diseño, Arte y Ciencia por esta oportunidad de exponer algunas cosas que hemos estado trabajando en conjunto. Justamente, bueno, lo que ahora presentamos es una investigación realizada en Oaxaca sobre lo que son las prácticas artesanales, pero que nosotros le dimos un análisis un poco más desde un carácter antropológico, vinculada a las construcciones metafóricas desde la perspectiva interespecie. Aquí, bueno, algo que quiero mencionar es que justamente, bueno, lo que hemos estado trabajando, tanto Alma como yo,
en diferentes momentos y que después nos llevó a este proyecto, pues tiene que ver con estos vínculos de la antropología, justamente desde una base etnográfica, pero también con diálogos con la comunicación, la historia y las artes. Entonces, bueno, en esa perspectiva hemos abordado narrativas sociales, orales, gráficas y materiales. Y justamente, bueno, lo que ahora presentamos es lo último que hemos estado haciendo. Bueno, puedes pasar a la siguiente, por favor, Alma. Bueno, directamente, bueno, vamos, inicio con la exposición. Bueno, como sabemos, las relaciones con diferentes entidades son una condición inmanente de la experiencia humana. Esta interacción no se limita a la domesticación, sino que tiene que ver con otro tipo de condiciones. Justamente nuestra propia base orgánica, biológica, entraña un sistema de relaciones interespecie que se desarrolla en un espacio en común. Retomando el concepto de Haraway sobre el devenir de las especies, nosotros, bueno, asumimos que esa correlación marca una base relacional que presenta los encuentros de los animales humanos y no humanos. En esa, digamos, dinámica, pues podemos ir viendo diferentes perspectivas. Por un lado, la tendencia de las mismas sociedades que ha implicado generar una delimitación de la realidad a partir de dualismos, entre ellos el dualismo humano-animal, como una forma de limitación y como un absolutismo antropológico, y que incluso también ha sido marcado no solamente con otras especies, sino también con propias comunidades humanas, ¿no? Eso lo podemos ver en diferentes experiencias colonialistas, donde justamente la relación de concebir a otras sociedades como más cercanas a lo salvaje, a lo animal, pues marca una separación en torno a lo que se considera como una noción de persona. Eso ha sido, digamos, una forma de construcción ontológica de estas relaciones. Sin embargo, justamente lo que nosotros buscamos, y también obviamente retomando la base de fundamentos del posthumanismo y de otras perspectivas, queremos encontrar los puentes que nos permitan generar los diálogos justamente entre las relaciones entre animales humanos y no humanos. Y entre ellos, pues nosotros hemos visto la creación artística como un punto central que podemos ir delimitando desde la visión de la coestética, es decir, una relación de sensibilidad que se genera en y con el entorno, y con las especies y con las entidades que pueblan ese entorno, asumiendo que no solamente son especies biológicas, sino que también podemos hablar de diferentes entidades en las cuales las sociedades asume otro tipo de presencia que se vincula con el mundo natural, o como en la visión occidental se ha definido como lo natural, y que pues, nos habla de dinámicas transnaturales y supranaturales. En esa perspectiva, pues evidentemente encontramos elementos de poiesis que son referidas en el arte, en el mito, en las narrativas orales, en la literatura, en diferentes formas de creación, y que pues, nos hablan justamente de constructos mayores, en las cuales se establecen los roles y de las condiciones ontológicas y axiológicas sobre la otredad animal. Una diferencia y una relación constructiva en ese sentido del humano a partir de lo que se considera como alterno. La siguiente, Alma, por favor. Justamente, bueno, en estas búsquedas, un punto central que consideramos relevante es el aspecto de la poiesis, es decir, el aspecto creativo, que es un proceso que nos implica también una connotación ética que define las formas de interacción, en este caso relacionada con los vínculos interespecie, e incluso también con los mismos, entre mismos humanos, los cuales pueden adquirir nociones de diferencialidad a partir de características culturales, pero también a partir de elementos metafóricos. Entonces, bueno, partimos, decíamos, de una base etnográfica, pero esa base etnográfica también tiene un fundamento teórico. Nosotros nos hemos acercado de una manera muy concreta a estas discusiones que se han dado sobre la condición de lo humano. ¿Qué implica realmente hablar de lo humano? ¿Qué define el humano? Se ha debatido ampliamente si ha sido la cuestión de la racionalidad, la moralidad, el alma, que han sido elementos también históricos, construcciones históricas que han sido delimitadas concretamente en algún momento de los procesos de interacción social. Y bueno, como lo plantean justamente los investigadores y los autores de estas perspectivas posthumanistas, es que esas fronteras pues simplemente son construcciones que se pueden desquebrajar fácilmente porque el fundamento es muy endeble.
lo humano está en un proceso de construcción constante. Y en ese sentido, bueno, un concepto muy interesante que hemos abordado es lo indeterminado, el concepto del indeterminado, que plantea Deleuze. Él, bueno, se desmarca de los sistemas binarios que se han utilizado para caracterizar la oposición entre lo humano y lo animal. Y él plantea que, bueno, el devenir debe entenderse más allá del tránsito entre dos puntos, ya que ese devenir implica una condición indeterminada, una zona de vecindad, donde no se puede definir qué es ser humano o qué es animal. Es un espacio de ambigüedad donde las entidades se encuentran en condiciones ontológicas distintas. Aquí, digamos, de una manera concreta, se asume que no, el elemento ontológico sobre la presencia de lo animal o del ser humano mismo, pues es no solamente no lo podemos categorizar como algo concreto, algo establecido per se, sino que tendríamos que entenderlo en múltiples procesos, y justamente en ese proceso de transición de su movilidad implica una condición indeterminada. Entonces, bueno, esto nos habla justamente de la necesidad de desdibujar las fronteras naturalizadas de lo que hemos considerado una base esencialista, y asumiendo que, bueno, justamente las condiciones ontológicas del humano y del animal, bueno, dependen también de esas cisuras que epistemológicamente definen la domesticación de la realidad. Entonces, en esa tendencia, la siguiente, por favor, Ana. Bueno, pues una base también la encontramos en Derrida, que, bueno, desde el posicionamiento del mundo occidental, el concepto de logos ha sido un elemento que ha caracterizado a los humanos y justamente a los animales, incluso en esa homogenización de las demás entidades como lo animal o el animal, pues se genera una separación concreta con lo humano, pero esa separación se construye a partir de la lógica de negar la condición de la racionalidad y ¿no?, de la respuesta. Entonces, justamente lo que nosotros planteamos desde estos fundamentos es pensar cómo se generan los diálogos interespecie. La siguiente, Alma. Entonces, bueno, en esta dinámica, bueno, partimos de las relaciones interespecie, que justamente, bueno, sabemos que la base se encuentra desde las relaciones biológicas, que han permitido generar diferentes diálogos con la filosofía, con la sociología, con la antropología, y también nosotros, bueno, queremos sumarnos en esos debates, justamente en las posibilidades de que las relaciones interespecie también se construyen desde las posibilidades creativas metafóricas que tienen que ver con las bases de los imaginarios interespecie, y que nos permiten ver precisamente cómo se conectan las diferentes entidades en ese proceso. Estas dinámicas pues no se gestan solamente desde una, digamos, condición de convivencia, sino también pueden estar fundamentadas en otros elementos, por ejemplo, lo que es la mitopraxis, retomando un concepto de Marshall Salins, que plantea la idea de cómo las sociedades pues no solo van construyendo su relación de convivencia en el momento, en el actuar, en el propio proceso del momento así, tal cual, sino que siempre va a haber una condición de historicidad que está correlacionando esas presencias, esas dinámicas de vivencias con las diferentes entidades. Entonces, bueno, en esa dinámica, Alma, por favor, la siguiente. Pues nos acercamos a la mirada del otro, a la cercanía, la convivencia, la sobrevivencia que lleva a pensar en esas relaciones metafóricas, y que se articulan justamente con los diversos sentidos de lo diverso. Aquí, bueno, nosotros precisamente retomamos algunos conceptos también de otros autores como Paul Ricoeur, con la idea de la metáfora viva. Él nos manifiesta que la metáfora es una estrategia que justamente, bueno, en esas posibilidades de generar apariencias, bases de una condición de lo real, no estamos ante una condición de ficcionalización, es decir, como algo negativo, sino que esa posibilidad de ficcionalización lo que nos permite es generar o someter los elementos a diferentes variaciones de sus posibilidades. Entonces, en esa dinámica se genera un restablecimiento de lo real, una reorganización del mundo que constantemente se está construyendo. Este punto, bueno, es muy importante porque precisamente lo que nos plantea no es asumir solamente la idea de la metáfora como una figura literaria, sino que desde una base de un mayor fundamento
filosófico, como lo plantea Paul Riquet, encontraríamos mayores elementos para entender realmente cómo se construye nuestro sentido de la realidad, y en este caso, entender esa realidad como una condición múltiple o de múltiples presencias. O sea, la metáfora puede ser una clasificación a través de la semejanza, ya que determina a un objeto con uno de sus principales atributos. Sin embargo, siempre la metáfora es una representación de innovación, o digamos, construye o se vuelve la base de la innovación en el cambio del sentido. Precisamente en esta perspectiva se redescribe el mundo, y en coincidencia con otros autores como Gadamer, también asumiríamos que el lenguaje no se agota en la energía misma del lenguaje, sino que se apunta al decir el mundo, por muchas formas, digamos en gran medida por su uso poético. Más que hablar de metáfora, hablaríamos de una expresión metafórica en la cual la predicación sustenta un sentido adyacente de la realidad misma. Precisamente, bueno, en ese sentido, la siguiente, Alma, por favor. Bueno, nuestro trabajo se ha vinculado del campo de la etnografía. Nos hemos acercado a la recuperación de las bionarrativas. La bionarración, bueno, nosotros la entendemos como una forma en la que, ya sea el que escribe o el que narra, está unido a la experiencia vivencial. Y bueno, podemos decir que el que crea, en pocas palabras, está una experiencia vivencial que está contando algo de su propia, digamos, su propia trama de vida, y que en esa condición el espacio bionarrativo acoge la relación de lo vivido más como una construcción creativa que como un acontecer biológico. Entonces, bueno, vamos viendo justamente en esa base, pues la conexión entre vida y narración, pero aquí entendiendo la vida como esa posibilidad no solo del sujeto que narra, sino el sujeto que vive en relación con otras entidades. Y eso es, digamos, como una de las bases, precisamente poder acercarnos a una dialogicidad interespecie, donde se plantee el habla, la escucha y la respuesta. Ajá, aquí retomando también otras bases como, de algunos otros autores como Nancy, que plantea la importancia de la escucha en ese proceso de la dialogicidad, y que, bueno, nosotros lo queremos enmarcar justamente en las relaciones de carácter interespecie. Entonces esto nos lleva justamente a analizar los modos de vida, de convivencia, de ser y de estar en un entorno diversificado. La siguiente, Alma, por favor. Entonces, bueno, este es un preámbulo en torno a lo que han sido nuestras bases teórico-conceptuales, desde las cuales nos hemos acercado al trabajo etnográfico. ¿Por qué nosotros, bueno, buscamos esa conexión con la relación de la historia? Porque, bueno, partiendo de la base hermenéutica de que, bueno, somos sujetos que tenemos una historicidad y que estamos siendo parte de una realidad concreta y que el mundo nos afecta, y es ahí donde, digamos, se intercalaría con el sentido de la interespecie. Evidentemente, bueno, nuestras relaciones no parten de la nada, no parten, digamos, de un elemento que no tenga una forma o una definición, sino que incluso nuestras propias percepciones, concretamente, también tienen, además de una base biológica, una base cultural. Pero esos procesos culturales pues también pueden ayudarnos a encontrar esas formas de comunicar y de interactuar entre las diferentes entidades. El caso de los perros para nosotros ha sido muy significativo porque en diferentes culturas de origen mesoamericano en el país, el perro, bueno, tiene una amplia vigencia, y no es una cuestión reciente, sino que ya ha estado muy arraigada desde hace siglos. Precisamente, bueno, esta relación se gestó con un referente mítico, bueno, el perro Xoloitzcuintle, que es uno de los perros nativos de esta región, y que mitológicamente se le conectó con el dios Xolotl, que ahí, bueno, el dios Xolotl es, digamos, una dualidad vinculada con otro dios, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era, digamos, como la representación de lo estético, de lo artístico, de la inteligencia, de la creación, de la fertilidad, etcétera. Tenía muchos elementos vinculados a esta entidad, pero Xolotl, digamos, en esa contraparte, como su entidad gemela, se le vinculó justamente a lo normal, a lo contrario, a lo monstruoso. Y ese elemento de lo normal para las comunidades de origen mesoamericano pues no era algo negativo, ¿no? Esa idea de lo normal y de lo normal como una dualidad, pues no existía con una división tajante, ¿no? Entonces, por eso la presencia de Xolotl estuvo muy vinculada a condiciones
bueno, pues más vinculadas al oculto, a la muerte, e incluso a los puntos de conexión entre diferentes mundos. Esos elementos fueron trasladados a esta entidad, a esa especie, a los perros, y justamente se le relacionó al Xoloscuincle. De hecho, la palabra Xoloscuincle viene de Xolotl, digamos, de monstruoso, o algo extraño, algo diferente a lo común, y adquirió esa connotación porque, bueno, existe una mutación del material genético de estos perros que se denomina displasia ectodérmica autosómica recesiva, que, bueno, se ve fenotípicamente a partir de la falta de pelo y de la reducción de la dentificación. Entonces esa cualidad fue lo que lo vinculó con la normalidad y la presencia o digamos, de una entidad sagrada como era Xolotl. Curiosamente, en los tiempos más recientes, por ahí de los años 50, 60, se asumía que justamente la presencia fenotípica de esta mutación era lo normal, y entonces hubo algunos proyectos de reproducir al Xoloscuincle, pero pues mataban a los perros que nacían con pelo, ¿no? Porque se pensaba que eran los que estaban, digamos, eran contrarios a la propia condición genética de esta especie. Pero bueno, después se descubrió que no, que en realidad el can sin pelo, o el pelón mexicano como se le llama, era realmente el que tenía esta mutación. Bueno, esos elementos siguen estando muy presentes en muchas comunidades indígenas, y no solamente en comunidades indígenas, sino también en comunidades mestizas, o digamos comunidades no indígenas, que siguen viendo a la figura del perro como una entidad de trascendencia. En el caso de las comunidades indígenas, ahí hay todavía muchas reminiscencias mitológicas que nos hablan del perro como una entidad psicopompa, es decir, que permite viajar de la vida hacia la muerte. Y es justamente quien nos ayuda a transitar de este plano al plano de los muertos, porque, bueno, hay una creencia de que se puede pasar un lago o un río, y el perro es quien te logra trasladar. Entonces eso construye relaciones, bueno, por un lado es una condición ontológica que construye relaciones deontológicas, es decir, de formas de convivencia articuladas a un deber ser en relación con estas especies. Bueno, esto es como un preámbulo justamente para lo que Alma nos va a platicar, ya concretamente en el estudio de caso, con las bases etnográficas, donde vimos estas presencias, pero no solamente en términos mitológicos, sino también de convivencias interespecie. Bueno, muchas gracias, David. A ver, antes de adentrarnos un poquito en esta representación del Xoloscuincle como representación interespecie, me gustaría dar un breve contexto en donde se planteó la investigación y por qué en este lugar. Como podemos observar en México, nosotros nos centramos en el estado de Oaxaca, específicamente en el municipio de San Martín Tilcajete. Esto es al sur del país, y bueno, San Martín Tilcajete pertenece a la región de los valles centrales de Oaxaca. Es importante mencionar aquí que esta comunidad pertenece a un grupo étnico zapoteco, hablantes de la misma lengua. En México contamos con 68 grupos indígenas o etnolingüísticos que a nivel de población representa el 16.3%. Y Oaxaca es el estado de la República que tiene el mayor número de habitantes, con una adscripción étnica que representa el 65.7%. Esto no es solamente ligado a la lengua, sino también a la continuidad que las personas le dan a sus tradiciones, principalmente en temas religiosos, y también el arraigo que tienen a su territorio y a su entorno. Entonces, bueno, para este proyecto se realizó trabajo de campo en periodos del 2018 al 2020 a través del método etnográfico desde la perspectiva multiespecie, y también la distinción metodológica que alude a la etnografía interespecies. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a permitir el estudio de las líneas que separan tanto la naturaleza de la cultura, el objetivo de lo subjetivo, para poder diluir y generar ecologías mutuas o entramados multiespecie. Eso es lo importante.
Entonces, bueno, esto se realizó a través de entrevistas a profundidad, observaciones y pláticas cotidianas. Bueno, para contextualizar un poco, en esta comunidad en San Martín del Cajete, la principal actividad que realizan los pobladores es la actividad artesanal. Lo que ellos hacen son figuras de madera de formas zoomorfas, quiméricas, siempre con animales, pero son hechas de árbol de copal. Ellos los nombran como alebrijes. Entonces, a partir de ahí es que se ha enfatizado la presencia metafórica de los animales. Por ello, la intención de trabajar con esta comunidad. Entonces, bueno, el hacer, para ello es importante mencionar que, como se muestra en la imagen, la mayoría de las figuras que se realizan en esta comunidad son animales, son figuras zoomorfas. Entonces, el hacer artesanal se visualiza como una posibilidad de expresión de las emociones y de las relaciones simbólicas que mantienen los artesanos o los pobladores con su entorno. Esto a través de los animales y de las plantas sagradas o endémicas, por las representaciones que se realizan. Entonces, bueno, para ello el vínculo del espacio con la identidad étnica de los artesanos, de los pobladores, se fortalece a partir de la articulación con la tierra, desde el momento del nacimiento. ¿Cómo? A partir de rituales. Por ejemplo, aquí en esta comunidad se tiene el ritual de enterrar el ombligo, de que cuando un niño nace, se le corta el ombligo y se entierra en la casa donde nace. Entonces, por lo tanto, generan este vínculo de arraigo, aunque puedan vivir fuera de la comunidad o estar en otro lugar, generan este vínculo de arraigo a la tierra, al entorno, y con ello también un vínculo emocional. Además de ello, a través de estos rituales concretos también hay una forma de comunicación con los animales. Por ejemplo, en los matrimonios. En esta comunidad, cuando hay una boda, se realiza un baile tradicional y los novios bailan con un guajolote. Esto quiere decir que es un símbolo de fertilidad y también de agradecimiento. Entonces, bueno, como podemos ver, los animales en la representación material y simbólica poseen gran valor para los artesanos en esta comunidad. Y todo esto se ha generado a partir de la tradición oral, a partir de narraciones míticas, de la presencia de relaciones transnaturales. ¿Qué quiere decir? A partir de la presencia de seres que ellos nombran como tonas y nahuales. ¿Qué son? Los nahuales son espíritus protectores. Aquí hay que mencionar que como es una comunidad zapoteca, ellos se rigen bajo un calendario zapoteco. Esto es que cada mes del año está identificado con un animal. Entonces, para los nahuales, para identificar el nahual de una persona, lo que ellos hacen es de acuerdo al mes de nacimiento de cuando nace un niño, pues le otorgan ese animal que va a ser un espíritu protector. Y por otro lado, los tonas van a ser animales que van a fungir como guías durante la vida de la persona, del niño. Y esto, ¿cómo lo hacen? Tienen la creencia de que, bueno, la comunidad, la mayor parte de la comunidad tiene racería, entonces tienen la costumbre de que cuando un niño nace, alrededor de la casa se marca un círculo sobre la tierra y tienen la creencia de que el primer animal que deja su huella dentro de este círculo es el animal que va a ser su tona, o sea, su guía durante la vida. Entonces, bueno, a partir de este calendario zapoteco es que se establece esta relación humano-animal. Ahora, como se puede observar en la imagen, esto es un alebrije, esto es lo que los artesanos y los pobladores en San Martín de Cajete hacen. ¿Y qué son los alebrijes exactamente? Entonces, son una fusión, una combinación de estas dos entidades, los tonas y nahuales. Tiene esta idea, esta creencia tiene relación con lo que nos comentaba David hace un momento, sobre esta idea de que son seres que te llevan a un estado después de la muerte, a este tránsito, a este estado liminar. Entonces, la idea de estos seres, tonas y nahuales, se combinan para formar un alebrije, que cuando la persona muera va a ser la entidad, el ser, que los va a proteger, a cuidar en este trayecto.
Entonces, los mismos pobladores dan este concepto, esta identificación de un alebrije como un alejador de brujos o un alejador de malos espíritus, a través de la función de estos dos animales protectores, porque le otorgan un sentido espiritual y profundo de protección. Entonces, bueno, para centrarnos en el perro alebrije como una representación creativa de la experiencia interespecie, estamos hablando del Xoloescuincle, que es visto como un animal protector de respeto y de veneración. Bueno, si bien es cierto que en la comunidad los perros de manera general son animales que son muy, muy venerados, muy, pues parte de la cotidianidad, hacemos énfasis en esta especie en particular porque se visualiza constantemente tanto en la práctica artesanal como en los murales que hay en la comunidad, que ahorita hablaré un poco de ello, y también pues en esta idea, porque hay en estos talleres, en algunos talleres hay algunos ejemplares de Xoloescuincle y al cual pues se le venera, se le respeta, y esto también, como también ya lo mencionaba David, parte desde la tradición oral, porque a partir de ello se ha marcado su relevancia simbólica sobre la vida y sobre la muerte. En la muerte, por lo que ya se comentó, al ser como el acompañante en este trayecto hacia la muerte, y sobre la vida porque al final viene siendo un animal de compañía. Entonces, bueno, un ejemplo de esta veneración y de este respeto que le tienen a este perro es la exposición. Realizaron una exposición en el mes de noviembre del 2020, específicamente para figuras que realizaron sobre alebrijes, pero sobre la raza del Xoloescuincle. Esto porque, bueno, se conoce que en noviembre en México se celebra el Día de Muertos, entonces, bueno, como parte de esta veneración, de este respeto, como una ofrenda le realizaron esta exposición en la que fue únicamente para esta raza. Entonces, bueno, como se puede identificar, pues aquí hay una condición deontológica en la que se enlaza el perro al ser humano y este sentido trascendental ligado a otros momentos de la vida del alma, en un espacio que es infraterrenal. Y bueno, además de ello, en un sentido cotidiano, podemos hablar del vínculo del ser humano con los perros, en este caso con el Xoloescuincle, porque podemos hablar de un aspecto de salud y de enfermedad. ¿Por qué? Al Xoloescuincle se le atribuye, o bueno, dentro del trabajo etnográfico, algunos habitantes comentaban que tienen la creencia de que cuando alguien tiene dolor de cabeza, se puede sobar o acercar para sobar a un Xoloescuincle y aminorar este mal. Por ejemplo, para el insomnio mencionaban que el dormir con uno de estos perros pues te puede como relajar y puedes dormir. Entonces también tienen la cualidad de ser animales térmicos. Se tenía la costumbre de que anteriormente eran animales que dormían al interior de las habitaciones para generar calor. Además de ser animales de compañía, pues se les atribuyen cualidades perceptivas que son referentes a los malos augurios. ¿Esto qué quiere decir? Además de la actividad artesanal, pues es muy común que los habitantes se dediquen al pastoreo. Entonces, al estar pues en los montes, en los cerros, es común que vayan siempre acompañados de un perro, si no es de un Xoloescuincle en este caso, es de un perro, porque es esa compañía, es ese acompañamiento, esa protección, tanto de si se acerca algún animal o si se acerca alguna persona, y sobre todo, referente a los malos augurios, le atribuyen como esta capacidad para ver o percibir entidades que a lo mejor al ojo humano o a la percepción humana no son identificables. Y bueno, también este sentido que le dan en que los perros pasan de generación en generación, porque al haber ejemplares en los talleres, pues tienen claro que si el dueño, no sé, el papá, por decir algo, muere, son perros que van a pasar a los hijos. Entonces, con ello se va creando un vínculo emocional y de coprotección, que es mutuo. Al final, pues los perros son protectores, pero también en la comunidad tienen pues esta visión de cuidar, de estar
pues cuidando a los perros, aunque no sean incluso de uno mismo. Y también esta parte de la cohesión social es muy importante. Aquí en esta comunidad en San Martín tienen un carnaval de los diablos que, bueno, como se puede apreciar en la foto izquierda, se visten de diablos y portan máscaras. Últimamente lo que han estado haciendo, lo han estado llevando mucho también las máscaras a las representaciones animales, que en la foto del lado derecho se puede apreciar en el mural con una máscara de un xoloscuincle. Entonces, y en la imagen del centro, pues también, ¿no? Como un acto cotidiano de las señoras vendiendo la comida y los perros a los lados como guardianes. Entonces se puede visualizar como este muralismo en la forma de expresión comunitaria, pues también es parte de estos imaginarios y del cotidiano, la compañía cotidiana del perro, la presencia cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el arte no solo es pensado en la creación de un producto, sino dentro de lo cotidiano, dentro de la convivencia, dentro del vínculo emocional que se genera entre el humano y el perro. Entonces, bueno, para terminar me gustaría cerrar con estas ideas para concluir, donde hablamos que identificamos diversas experiencias humanas, animales, en la relación cotidiana y en la práctica artística de esta comunidad artesana, que se ha forjado culturalmente en la vinculación íntima con su práctica laboral y creativa, manifestándose en los alebrijes y en los murales. El perro es un referente significativo en sus vidas porque además de sus metaforizaciones artísticas, es la entidad protectora de mayor trascendencia en la comunidad, tanto en la vida como en la muerte. Y en el imaginario de los pobladores en San Martín, pues no se limita solamente a su abstracción artística. Está también presente en estas prácticas cotidianas y en el ethos social que delinea las formas de convivencia y de intimidad emocional entre estos animales humanos y no humanos. Entonces, bueno, no sé, David, si te gustaría agregar algo más para concluir. Sí, gracias, Alma. Sí, justamente, bueno, esto que exponía Alma ya del estudio de caso, del trabajo etnográfico, precisamente, bueno, lo que quisimos ver por un lado es la representación, que ya lo expuso Alma en torno a los alebrijes y el muralismo, pero cómo esa representación como proceso metafórico está fundamentado en un proceso de convivencia interespecie, de gran, digamos, arraigo. No me refiero solamente al sentido histórico, sino de un gran arraigo de convivencia de especies compañeras. Porque, bueno, este proceso deontológico de interacción entre el perro y el humano tiene que ver desde la infancia, cómo van inculcando a los niños a que respeten a los perros, siempre que estén acompañados con ellos, siempre le lleven algo para el perro para que esté a gusto, estén, digamos, en continua comunicación. Y es un punto importante porque lo que nosotros vemos aquí no solamente es una construcción desde lo humano, sino son procesos en los cuales se tejen justamente en esa posibilidad dialógica, con comunicaciones no necesariamente verbales, pero sí comunicaciones a partir de la presencia, a partir de los modos de ser y de vivir entre diferentes entidades. Entonces es justamente nosotros lo que hemos tratado de desarrollar en esta perspectiva, la recuperación justamente de esas narrativas de vida en conjunto y la dialogicidad interespecie. Bueno, sería todo, con eso cerraríamos. No sé, Alma, ¿tú querrías decir algo más? ¿No? No, está perfecto así. Y ahora para las preguntas o el diálogo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alma, y muchas gracias, David. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas y comentarios. Invitamos a Sofía. Vamos a empezar con una de las preguntas que Juan había hecho al terminar tu presentación, Sofía, y es: ¿los corales y la fertilidad que se da en ellas tiene que ver con la salinidad del agua en la zona? Bueno, Juan, gracias por tu pregunta. Y es una pregunta muy interesante porque
Desde la ciencia de los corales se entiende que los corales son animales que tienen que vivir o que viven en condiciones muy estables de salinidad, de temperatura. Y en el caso de los corales en el archipiélago del Rosario, estos corales están expuestos al constante flujo también de las aguas del río Magdalena, del influjo del canal del dique. Entonces, ese influjo también trae una serie de sedimentos que lo que se piensa es que estos sedimentos al precipitarse también pueden ahogar a los corales. Sin embargo, también personas como la investigadora Lina Barrios menciona cómo cada vez más se ve a corales en diferentes lugares del mundo viviendo al límite de esa percepción. Entonces, por ejemplo, incluso en estas guarderías de corales donde los fragmentos se ven afectados cada vez que hay lo que llaman un bombazo, de agua dulce proveniente del canal del dique, se ve que, por ejemplo, que estos corales crecen dentro de esas guarderías de manera, crecen más que en otros lugares. E incluso, pues no sé si ustedes han estado atentos también a discusiones que se han dado alrededor de otros arrecifes más cercanos a la bahía de Cartagena, como el arrecife de Varadero en Tierra Bomba, que están constantemente expuestos no únicamente al influjo de estos sedimentos y de agua dulce, sino también del permanente tránsito de barcazas. Entonces, sí afectan, pero cada vez es, como menciona la investigadora Lina Barrios, los corales se están ajustando para vivir en situaciones más al límite. Sí, no sé si eso contesta tu pregunta. Muchas gracias, Juan. Mientras se están animando, sí, mientras se animan a hacer más preguntas, yo quisiera empezar un poco con lo que acabamos de escuchar de Alma y de David. Dentro de todo este ejercicio de la representación emocional del perro, ¿qué alcanzaron a identificar sobre cómo se asume el proceso de domesticación? Porque mal que bien hay un ejercicio de domesticación, o no sé si lo estoy interpretando mal, de pronto si mi interpretación es demasiado occidental, pero ¿qué nos pueden decir al respecto? Porque hubo un momento en que se estableció ese vínculo. Sí. No sé, Alma, ¿quieres empezar? ¿Tú quieres? Y continúo. Ok. Sí, justo, bueno, la pregunta que planteas es muy interesante porque evidentemente, bueno, sí, lo que conocemos de la relación en primer momento de los humanos con los perros, pues tuvo que ver con una dinámica de domesticación, pues para subsistencia, ¿no? De ambas especies. Bueno, se plantea sobre todo de los lobos, que de ahí ya devino en diferentes procesos de transformación y domesticación hacia los perros. En este caso, bueno, sí, y lo que vemos más que nada como domesticación, lo podríamos entender en este caso como un proceso de relaciones funcionales, ajá, de convivencias, por ejemplo, de protección. En este caso, la primera parte como una protección más desde un campo mundano, ajá, que sí, evidentemente tiene que ver con el aprovechamiento, por decirlo así, o el apoyo, mejor dicho, de los perros para el cuidado, ¿no? El cuidado familiar, el cuidado, por ejemplo, de los terrenos, etcétera. Pero esa relación, al estar marcada por otros elementos supranaturales, tiene un vínculo que rompe con la posibilidad de asumir solamente al perro como una entidad funcional. Esa convivencia con el perro es mucho más amplia porque en estos casos, bueno,
hay una forma de comunicación, de habla que se tiene con los perros. Se trata de escucharlos en el sentido de ver cómo actúan, cómo responden, no solo para un beneficio humano. Entonces, claro, también no podemos negar que hay muchos casos donde a lo mejor las personas no se sienten tan ligadas a algunos, en alguna medida con los perros, pero sí vivimos una constante en la cual incluso hay un vínculo generacional entre digamos, la genealogía humana y la genealogía de los perros, al estar vinculando los momentos de la cría digamos, y las crías mismas con los niños y posteriormente esos niños que tengan, cuando tengan a sus hijos, pues que también vayan a tener a su perro, como decimos, no solamente como una cuestión de cuidado, de protección, sino también como esa convivencia constante. Alma, no sé si quisieras decir algo. Sí, claro, algo que se visualizaba mucho era esa parte, no solamente como este vínculo del perro, pero en temas utilitarios o que les sirviera para el trabajo o para esta parte de ir a pastorear o algo así, sino un vínculo también emocional y que se iba transmitiendo, que iba pasando como de generación. Entonces, pues ahí era algo que se iba transmitiendo. A los dos. Bien, vamos a pasar con una pregunta de Valentina y la pregunta va para los dos expositores, es decir, tanto para David como Alma, como también para Sofía. ¿Su concepto de interespecies cambió durante o después de realizar los proyectos? Si bien previo a realizarlos se entiende que poseían una noción de ello, ¿la experiencia de interactuar con ello directamente influyó, alimentó o negó alguna de sus creencias previas? Adelante, Sofía. Vale, perfecto. Mil gracias, Valentina, por tu pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante. En mi caso, digamos que Silvia en un principio decía, no, yo veo como aproximaciones quizá distintas entre los expositores, y cuando yo escuchaba hablar a David al principio, que nos estaba contando como sobre los marcos conceptuales que un poco inspiraron y motivaron la aproximación de él y de Alma, nos encontramos en muchos autores, nos encontramos en una tendencia que ha sido más reciente, o al menos ya lleva como 20 años, no tan reciente, pero reciente dentro y menos conocida en diferentes sectores académicos, sobre la necesidad de repoblar las ciencias sociales por otros seres. Y en particular, por ejemplo, el trabajo de Donna Haraway para mí también fue muy importante. A mí me interesaba mucho pensar también con la extinción, con la muerte. Y un poco lo que me motivó a aproximarme a estos corales fueron estas discusiones y el cubrimiento de medios sobre, sobre procesos de muerte masiva. Yo no sé si nos están escuchando. ¿Se cortó? ¿Me escucharon? Sí, sí, te estamos escuchando. Hemos tenido problemas de conexión, pero ahí te estamos escuchando, no te preocupes. Ah, bueno, entonces les decía que me llamaba la atención, sí, estos procesos de muerte masiva. Y un poco mi aproximación y lo que decían David y Alma, que un poco leyeron algo que yo había escrito, comenzó desde los estudios sociales de la extinción, que lo que intentan ver es justamente cómo nuestras vidas están comprometidas en la desaparición de tanto linajes evolutivos como de individuos. Y digamos que ese enfoque, más al principio para mí era esta idea de trabajo multiespecie antes que interespecie. Digamos que lo interespecie para mí viene un poco de esa aproximación a las prácticas de los restauradores y a las prácticas de los pescadores como un espacio de donde viene el trabajo conceptual que también hago. Pero también en ese trabajo
me he dado cuenta que especie es una categoría que surge también en determinadas prácticas científicas, pero que hay muchas más categorías diferentes para hablar sobre esas relaciones que no caben tan fácilmente dentro de lo que David mencionaba como ese concepto del humano. Entonces, creo que un poco eso también ha nutrido mi trabajo, como me ha hecho pensar otras cosas, como me ha hecho reconsiderar ese concepto de especie como también un concepto específico. Y pensar con los corales en particular me ha llevado a aproximaciones también ecológicas y a pensar en el cuidado de seres, no únicamente como especies, sino también como individuos y seres que son difíciles de pensar, como los corales, que son como una frontera entre animal, planta y también roca, mineral. Entonces creo que el coral es un ser maravilloso para seguir pensando, porque es profundamente retador. Esos diálogos pasan más allá de la palabra, pasan más allá del espacio atmosférico y aéreo, nos invitan a inmersiones y a formas de observación y de diálogos que no necesariamente se pueden hacer a través de la palabra. Entonces, sí, mi invitación es, bueno, Juan Santamaría decía que le había llamado mucho la atención lo de los corales, entonces es una invitación también para mayores inmersiones en esos espacios acuáticos y a los corales como seres de los que también dependen muchos más otros especies, no únicamente animales. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ¿qué nos tienen que decir? ¿Qué dices tú, Alma, respecto a la noción que tenías de interespecie después de haber hecho el proyecto? Bueno, a mí me parece que ha sido un proceso muy enriquecedor, porque, bueno, a ver, este proyecto surgió paralelo a mi proyecto de tesis, que yo lo realicé en esta comunidad, pero en su momento, o sea, bueno, el proyecto de tesis está más enfocado a un tema de patrimonio biocultural. Entonces, en la tesis yo me di cuenta que era un poquito un sentido más hacia un poco la destrucción o hacia, pues, pues sí, a la destrucción de un ecosistema. Entonces, de pronto, al llevar y empezar a conocer esta parte de interespecies y salirme un poquito de esta parte de patrimonio, al poder contrastar estos conceptos ya con el trabajo de campo, pues sí se ha enriquecido mucho y sobre todo me llama la atención porque yo me quedé con una idea quizás de mi trabajo durante la tesis, un poquito ahí como, pues como con un sabor un poquito amargo por todo lo que estaba viendo dentro del campo, ¿no? Por esta situación de que se estaba terminando ahí la materia prima y esta situación pues que se está acabando, de destrucción, vaya. Entonces, al ir ahorita con esta situación de interespecies, pues el ver cómo este cohabitar de los perros, de los animales, ya con la gente, con la población, pues me da otra visión muy diferente y que me hace cuestionar y que lo vinculo, Sofía, con tu proyecto, con tu trabajo, que me llama la atención cuando mencionaba sobre las especies carismáticas, ¿no? Y las especies nómadas. Entonces, ¿por qué se dan también pues estas distinciones? Porque quizás esta comunidad pues tiene muy arraigado este sentido del vínculo con los perros, pero quizás porque con su entorno hay ahí una serie pues de situaciones que no van del todo, ¿no? Y que como lo mencionaste justo también tú ahorita, que valdría la pena reflexionar no solo en cuanto a especies animales, sino ir un poquito más allá. Muchas gracias, Alma. David, cuéntanos. Sí, gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque bueno,
desde que inicié yo con el estudio de la antropología, siempre estuve como muy atraído por el tema de la animalidad, pero yo realmente no conocía estas vertientes pues, de los estudios interespecie o los debates que ya existían tal cual sobre el posthumanismo, ¿no? En su momento, bueno, pues de la visión antropológica, pues los campos más comunes estaban relacionados con la antropología ecológica y bueno, pues es una perspectiva completamente distinta. Entonces, bueno, yo también tenía como un cierto interés por lo literario y justamente en esa idea, pues con la lectura de la vertiente romántica, pues siempre me había cuestionado sobre digamos, la separación entre lo humano y lo animal y también, digamos, hacia lo sociológico, cómo pues esa separación también se traducía entre lo civilizado y lo incivilizado. Yo me había quedado más como en esa perspectiva, pues muy, muy sociológica, pero ya cuando me empecé a acercar de manera más precisa a los estudios filosóficos, estudios biológicos, sobre todo, bueno, con la ecología profunda, pues ya empecé a vislumbrar como otro tipo de posibilidades también para trabajar. Entonces, sí, evidentemente me movió muchas cosas la perspectiva interespecie, sobre todo porque me ayudó a darle forma a lo que ya había, digamos, en algún momento pensado, pero de una manera como muy desarticulada, por decirlo así, o todavía a veces como muy desde los esquemas muy tradicionales que nos enseñan, por ejemplo, desde mi propia disciplina, ¿no? Entonces, además de, digamos, de cambiar mi punto de vista sobre las relaciones interespecie, me permitió pensar de una lógica más interdisciplinaria. Eso fue lo que considero también como muy relevante haberme acercado a estos temas. Muchas gracias, David. Bueno, si pueden ver en el chat, ahí han aparecido varios comentarios de Isabel agradeciendo pues sobre el tema y como todo lo que le ha suscitado. Voy a pasar a una pregunta nuevamente de Valentina, muy en la línea de lo que nos estaba hablando Sofía, y es, ¿crees que el concepto de muerte en general, de mortalidad, es uno de los pilares que a todos nos hace conscientes de lo interespecie? Aún siendo ignorante sobre el tema de manera conceptual? Está complicada esa pregunta. ¿Qué opinas, Sofía? Adelante. Pues Valentina, un poco también, una de mis inspiraciones para pensar sobre corales fue justamente Donna Haraway y algunos de sus estudiantes que piensan justamente cómo la muerte de los corales se convierte en un indicador o es concebido como un barómetro de salud planetaria y de los posibles efectos catastróficos en las vidas en los océanos. Y ahí entran conceptos como los que mencionaba Felipe en un principio sobre el antropoceno eh, y la muerte como un marcador muy fuerte de esta catástrofe que nos vincula a todos. Y algo que, digamos que un poco esa aproximación que ha sido junto a científicos, pero también junto a pescadores, lo que también me ha permitido ver es un poco virar desde la muerte, desde la centralidad de la muerte, a pensar las múltiples caras de desapariciones masivas. Y creo que pensar, por ejemplo, que esas desapariciones masivas no únicamente están marcadas por la muerte, sino también por migraciones, agrega matices conceptuales a estas discusiones sobre lo que puede estar pasando en los mares y también sobre los interlocutores, a quienes llamamos sí, para entender qué es lo que está pasando y también un poco esos llamados de acción urgente. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención y un poco también porque mi aproximación giró hacia los científicos, era cómo los científicos eran los principales referentes sobre lo que estaba sucediendo en el mar. Y un poco lo siguen siendo, como gran parte de la investigación sobre el mar sigue siendo muy vinculada al trabajo de estos científicos. Entonces, un poco creo que el trabajo etnográfico con estos científicos, pero también con otras personas, lo que me ha permitido ver es
cómo esas interpretaciones de desaparición masiva también están inmersas en unas herramientas puntuales y en unos conceptos. Entonces, un poco la invitación es al mirar diferentes prácticas interespecie, cómo se pueden agregar otras matices conceptuales que nos permiten entender cómo estamos vinculados en esas desapariciones, que no son únicamente desapariciones planetarias, sino que en lo que les compartí hoy también son muy situadas y puntualmente relacionadas con estos científicos en particular y con estos pescadores en el archipiélago. Sí. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Sofía. Tenemos una pregunta acá en sala. Ya paso el micrófono. Dale. Fuera como de esos campos de conocimiento en los que se plantea esa dialéctica entre especies, siempre ha sido un asunto, parece que es más dedicado por lo mitológico que por lo científico, lo comprobable, y es hablar un poco de esa noción de instinto en la que casi que se uniforma un poco el comportamiento animal, por decirlo así. Ustedes desde el punto de vista comportamental y hasta ético, podemos plantear que en los animales no humanos pueden existir conductas como la maldad, la envidia o incluso la posibilidad de producir arte, ¿no? Pues hay ciertos pájaros y ciertos peces que hacen selecciones tanto de color y de forma para sus nidos, por ejemplo, o para cortejar pues a la hembra, por decirlo así. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese asunto como psicológico y comportamental de los animales? El ser humano tiende como a calificar como malos pues a ciertos animales, pues, y de eso se jacta un poco la literatura y el cine, pero sí se podría hablar de sentimientos como negativos que vayan más allá de la explicación básica de instinto. ¿Quién quisiera empezar? No sé si David, ¿te animas? Sí. Bien, bueno, o sea, de lo que entiendo de tu pregunta sería más pensando desde el comportamiento de los animales directamente, ¿no? En esa relación entre especies, no sé si lo estoy entendiendo bien. O no sé si te refieres a la idea de cómo se manifiesta ese sentido de la maldad, de la envidia, desde la visión humana hacia esas especies. Aquí, bueno, lo que comentaba justamente Sofía sobre las especies carismáticas, que es muy interesante, es justamente, bueno, una forma en que pues, se categoriza, ¿no? la presencia de lo diverso, y en esa idea, evidentemente, bueno, no necesariamente que por sí mismos los animales puedan representar esa condición de maldad y de envidia, pero desde cierto tipo de elementos, ciertas bases culturales puede implicar esa connotación, esa correlación, ¿no? Entonces, por sí mismo ya hay una carga de significado hacia la presencia de los animales en términos culturales, a diferencia de otros que pues pueden estar con una visión carismática, ¿no? Como lo decía Sofía, y que pues tienen otro tipo de reconocimiento, otro tipo de valoración. Entrando ya, digamos, justamente en esa idea del comportamiento, sí, evidentemente, bueno, la forma en que asumimos o adoptamos ya de ese valor a pues las entidades animales, pues ya va a marcar una forma de comportamiento de interacción que puede ser, pues, digámoslo así, positiva o negativa, conveniente o inconveniente, dependiendo como lo queramos ver, y que, pues, directamente sí, o sea, ahí se ven sobre todo los parámetros desde el posicionamiento humano, ¿no? Ya si pensamos directamente desde la lógica de lo animal, bueno, en la medida de lo posible, cómo ese comportamiento puede reflejar más elementos de maldad, de envidia.
También sí podemos asumir que en términos científicos, como bien lo decías, estaría más el planteamiento del instinto, pero en términos culturales, si bien es cierto que, bueno, manifiestas que a lo mejor hay una separación entre lo mítico y lo científico, aquí, bueno, nosotros estamos vinculándonos, por lo menos en el caso que nosotros expusimos, a esa visión cualitativa de cómo se genera esa correlación de la presencia, en este caso animal, y evidentemente sí se puede dar una categorización de que algunos comportamientos de los animales pueden tener esa condición de maldad, ¿no? Esa condición de envidia, pero obviamente ahí sí es un fundamento que se construye desde el imaginario propio del sector social, ¿no? O de cierto tipo de personas que han generado una valorización sobre cierto tipo de entidades. Entonces, aquí, bueno, digamos es una pregunta compleja porque directamente asumir que el comportamiento de los animales pueda partir de una idea de maldad o de envidia, ahí a lo mejor tendríamos que fundamentarlo un poco más desde los estudios etológicos, ¿no? Que nos permitan dar como mayores elementos, ¿no? De esos procesos. Gracias, David. Alma, te escuchamos. Sí, yo coincido también con David con lo que menciona. Creo que un poco esta connotación o este valor que le podemos dar a los animales desde ese sentido de si son buenos o si pueden tener algún tipo de actitud o de comportamiento negativo, creo que va más de lo que le otorgamos nosotros desde esta interacción o desde este valor que nosotros les damos y que tiene que ver justo con esto, con las especies carismáticas o las especies no amadas. No sé, yo lo relacionaría con esa parte, que a lo mejor también, Sofía, si no mal recuerdo, en tu proyecto mencionabas esa parte, ¿no? Como a lo mejor un animal, el pez, no recuerdo exactamente el término de cuál hablabas, pero que mencionabas que como no tiene un fin económico, entonces pues ahí de pronto no entra dentro de estas especies carismáticas, ¿no? Entonces creo que viéndolo desde un aspecto cualitativo, desde donde nosotros lo trabajamos, creo que va un poco más en referencia a esa parte como el aspecto que nosotros le estamos dando al animal, más que él mismo pueda tener algún comportamiento negativo o alguna actitud de ese estilo. Muchas gracias, Alma. Sofía, te escuchamos. Sí, gracias. ¿Puedo compartir un momento la pantalla para mostrarles algo? A ver. Claro sí. que sí. Súper, genial. Esta pregunta, me encanta, acá mi perrita también tiene muchas cosas que decir. Lo siento. Les quería mostrar este libro porque creo que se relaciona mucho con la pregunta que estás haciendo. No recuerdo si dijiste tu nombre. Y les quiero presentar a mi filósofa favorita, que se llama Vinciane Desprez. Ella escribe en francés, en inglés, no sé si hay traducciones al español, pero este libro en particular es bellísimo porque nos invita a pensar menos en animales en abstracto que en animales situados y en relaciones puntuales. Entonces este libro lo que hace es preguntar como, ¿qué dirían los animales si nosotros hiciéramos las preguntas correctas? Y cuando tú abres el libro es como si está el alfabeto, y cada letra del alfabeto da pie para un capítulo. Y cada capítulo es sobre un animal, pero también es sobre un supuesto frente a lo que se asume con relación a los animales. Entonces, en esas relaciones como puntuales y concretas, ella va abriendo esos supuestos y va haciendo otras preguntas. Ella además es una escritora maravillosa porque ella tiene una forma de componer textos en los cuales ella hace una pregunta y te lleva a diferentes lugares y luego en esos lugares que tú crees que puede ir como en una dirección y luego abre nuevamente otra pregunta que te lleva en otra dirección completamente distinta. Entonces esta es una referencia que yo recomiendo como desde lo más profundo de mi corazón porque creo que es una persona maravillosa sobre
no sé, como el trabajo que ella hace para invitarnos a pensar en esas relaciones como relaciones concretas, situadas en prácticas particulares, en contextos históricos también. em, y en esas relaciones situadas también hay momentos en los que se subvierten esas fronteras que se presumen como entre lo animal y lo humano y se revierten los roles. Entonces sí, como los invito a leer a Visión de Pre. Muchas gracias, Sofía. La referencia está perfecta. Muchas gracias por tu generosidad. Bien, yo quisiera cerrar con una pregunta, pues, que espero no la consideren demasiado abierta, pero en estas relaciones humano-animal, que es claramente un abordaje lo interespecie, no siempre tiene que estar el humano en la relación, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles consideran ustedes que son los retos que se vienen dentro de los estudios que ustedes han hecho? Incluso si nos pueden contar cuáles son sus proyectos a venir, qué les inquieta o cómo quieren continuar este proceso, se los agradeceríamos muchísimo. Sofía, dale. Bueno, gracias. Yo recientemente me acabo de graduar del doctorado en antropología, entonces parte de mi proyecto es seguir pensando en las ideas de la disertación y transformarla en publicaciones y seguir trabajando con estas ideas, como algunas de las que les presenté hoy, como esta de ecologías coralinas esquivas. Y me encantaría seguir pensando con migraciones. Entonces, si yo pudiera hacer o comenzar ya un siguiente proyecto, sería sobre estas migraciones de peces más lejos y más profundo, de la mano de estos pescadores que les han seguido, y mirar como las innovaciones tecnológicas que marcan como esas formas de proximidad con esos peces, pero también sus límites, y también con estos científicos que trabajan en su reproducción asistida, como en las fronteras entre la conservación y la maricultura. Creo que para mí eso sería muy atractivo y me llevaría también a otros espacios diferentes donde hay muerte, pero no únicamente muerte. Gracias. Gracias a ti, Sofía. Alma, cuéntanos. Bueno, yo me encuentro en un proceso más o menos similar al de Sofía. Yo acabo de titularme de la maestría, entonces igual estoy como en proceso de organizar toda la información que salió de la maestría para poder publicarla, hacer algo con esta información. Entonces, bueno, para mí el tema de interespecie ha sido un tema que me sacó un poquito de lo que yo estaba trabajando durante la tesis, durante la maestría, pero que sin embargo me deja muchos cuestionamientos, muchas dudas, mucho interés para poder seguir trabajando y sobre todo eso, o sea, buscar diferentes prácticas de estas representaciones interespecies creo que es muy interesante y también poder ampliar y visualizar diferentes conceptos. Creo que vale la pena ir más allá y pues seguir investigando. Muchas gracias, Alma. Y cuéntanos, David, para cerrar. Sí, bueno, en este momento justo estaba concluyendo una investigación que tenía que ver más con el tema de lo biocultural, que bueno, en efecto también las relaciones interespecie pueden vincularse a lo biocultural. Sin embargo, bueno, estaba más relacionado con la pandemia COVID y formas de salud comunitaria, etcétera. Ahí, bueno, hubo algunas cosas que me interesaron en términos de las relaciones interespecie, pensando en los virus y la convivencia humana, pero es algo que todavía estoy como viendo en posibilidades. No he todavía establecido hacia dónde voy a mantener, digamos, el proceso de investigación. En efecto, bueno, yo quiero seguir con el tema de relaciones interespecie. Hasta este momento lo he visualizado sobre todo como
esas formas de percepción. Pero la idea es lograr que la percepción humana o cultural se vincule justamente a temáticas pues, más de la comunicación y el diálogo con las diferentes entidades, ¿no? O sea, digo entidades en términos amplios, y bueno, estoy sobre todo en eso, ¿no? Cómo ir articulando esa relación comunicativa de la dialogicidad interespecie, pero todavía no con algo muy, muy concreto. Lo que comentaba sobre esas posibilidades de relaciones entre pues presencias, digamos, no visibles, como pueden ser los virus y la condición humana, es una posibilidad, pero no, todavía no está muy bien fraguada. Entonces, en eso andamos ahorita. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Sofía, Alma y David, por su generosidad, por compartir todo su proceso. Las puertas de la cátedra quedan abiertas para que nos comenten o si nos quieren socializar sus próximas investigaciones. Acá estaremos muy contentos de recibirlos. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a dar cierre a la conferencia de la asignatura. Me voy a permitir parar la grabación. Discúlpenme. ¿Dónde es que se para?